Hola, hola. Dios los bendiga a todos, a todas. Hoy estamos a miércoles, el último miércoles del mes de abril. Estamos a 29, estamos celebrando a Santa Catalina de Siena, en Italia, en el año 1380. Bendiciones a todas las catalinas. Y sí, tenemos catalinos también. Bendiciones a todos los catalinos, que con cariño le decimos Cata. Hola Cata, tanto masculino como femenino. Bendiciones a todos los que cumplen años. Muchas bendiciones en este día de sus cumpleaños, y a todos los que es día de su santo, Dios los colme de gracia y bendición. Escuchamos este canto en este día de gracia del Señor. En la hora oscura me vuelvo a ti, tu mano me guía hasta el fin. Tu misericordia me vuelve a sanar, tu amor me enseña a perdonar. Eres mi fuerza, mi fiel protector, Jesús amado, mi redentor. Jesús, en ti confío, con fe total, tu misericordia vence todo mal. Jesús, en ti confío, sin dudar, tu gracia me vuelve a levantar. Jesús, en ti confío, fiel Señor, tu amor me cubre con gran amor. Cuando llegue el día de partir, Señor, recíbeme en tu infinito amor, que en tu presencia yo pueda vivir, y en tu misericordia siempre existir. Tu corazón será mi hogar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santa Catalina. Catalina significa la pura, la inocente. Catalina y Teresa, Santa Teresa, son quizá las dos mujeres más famosas de la Iglesia Católica después de la Santísima Virgen María. En el año 1347 nace en Siena, Italia, hija menor de un hombre de 25 años. Los espacios de la casa de su padre eran en la altura de la ciudad. Ha sido conservada muy cuidadosamente por los sienenses y es visitada cada año por centenares de peregrinos. De su padre heredó la bondad del corazón y su caridad para con los pobres y la bondad inalterable. De la mamá heredó su gran amor por el trabajo y una admirable energía para emprender labores difíciles y vencer las dificultades. En el año 1553, a los 6 años, Catalina tenía la primera experiencia sobrenatural. Era una niña alegre, bulliciosa y vivaracha, pero viajando
con su hermano Esteban, de pronto se quedó como clavada en el suelo y no respondía a los llamados del hermano. Este logró a empujones sacarla del éxtasis. La niña empezó a llorar y a decir: «Oh Esteban, ¿por qué me quitaste la hermosa visión que estaba contemplando?». Se le había aparecido Jesucristo en su trono de gloria, rodeado de los apóstoles Pedro, Pablo y Juan, que les había pedido que dedicaran su vida entera a amarlo a él y a hacerlo conocer y amarlo por los demás. Desde ese día Catalina es una persona totalmente distinta. Parece que ya no vive para lo material, sino solo para lo espiritual. Y aún en sus juegos con las niñas, lo que busca siempre es hacer conocer y amar más a Jesucristo. En el año 1459, por consejo de su padre y antes la insistencia continua de su hermana, Catalina empieza a arreglarse y a vestirse de moda, a teñirse del pelo y a llenarse de colores. Tiene 12 años, pero de repente su hermana, que estaba recién casada, muere al dar a luz a su primer hijo. Ante el cadáver de esa joven a la cual ella tanto amaba, Catalina promete no buscará más lo mundano y lo material, sino solamente lo espiritual y sobrenatural. Es lo que ella llamará su conversión. Se corta su larga cabellera y deja de adornarse y se retira frecuentemente a una piececita solitaria al solar de la casa a orar, meditar y hacer penitencia. Pero sus padres y hermanos, que desean para ella una brillante matrimonio, se dedica a hacerle insoportable esa vida de espiritualidad. La humillan, le dicen que ese modo de vivir es una locura, le dejan todos los oficios más humillantes en la inmensa casa y llega a ser una pobre y sencilla sirvienta de cocina a sus numerosos familiares, y hasta llegará a destruir la piececita donde ella se retiraba a orar. Pero Catalina no cede. Al destruir la celda o piececita donde se retiraba a orar, se dio cuenta de que tenía que construirme una celda interior, o sea, acostumbrarme a recogerme, a orar en lo más profundo de mi alma en cualquier lugar, aunque tuviera que vivir entre la gente charlatana y dedicada a montones de oficios materiales. La comunidad religiosa tiene asociaciones de seglares que se proponen vivir enseñanza de santos fundadores de la comunidad, pero viviendo en familia y dedicándose a labores materiales. Esto es lo que se le llama tercera orden. Y así hay terciaria franciscana, terciaria dominicas. En Siena había una asociación de mujeres piadosas que se llamaba terciaria dominicas y la gente la llamaba las del manto, porque llevaban un manto negro sobre una túnica blanca, imitando de modo que vestían los padres dominicos, fundados por Santo Domingo de Guzmán. Aquella asociación era muy seria, era una directora espiritual, una superior a unos reglamentos rígidos, y se dedicaban a obrar de caridad, especialmente en favor de los enfermos y de los pobres. Y en esa asociación de laicos fue admitida Catalina cuando ya había cumplido sus 15 años. En adelante vestirá siempre de blanco y llevará un manto oscuro y un velo sobre la cabeza, pero seguirá trabajando en su casa entre la gente más necesitada de su ciudad. Sus primeros 4 años de terciaria dominicana son intensos sufrimientos y persecuciones de los familiares, burlas, calumnias, incomprensiones de la gente. Sus instintos de maternidad nacen con toda la furia de la naturaleza juvenil. Una angustia continúa con la conversión de los pecadores y la hace sufrir intensamente. Muchos sacerdotes dudan de ella. Los sabios doctores dicen que es una pobre ignorante que se le quiere dar de sabia mística. Los
corrillos de los lavaderos, de las esquinas y de las reuniones elegantes hablan muy mal de ella. Tentaciones terribles las asaltan. A veces pierde el gusto de orar y de la meditación, y es la que los santos llaman la noche oscura del alma, el martirio íntimo de la que está preparado para recibir grandes mensajes de Dios. La madre no la comprende, los hermanos la humillan, pero el papá se da cuenta de que su hija necesita libertad espiritual para dedicarse a sus oraciones, meditaciones y buenas obras, y les concede permiso para seguir las inspiraciones que el cielo le está mandando y practicar la vida espiritual a la cual se siente llamada. Se construye de nuevo su antigua piececita en un rincón del solar de su casa, y allí se dedica a orar y a meditar y a mortificarse. Y le suceden con frecuencia las visiones celestiales. Un día, al empezar la cuaresma del año 1366, se le aparece nuestro Señor Jesucristo acompañada de su Santísima Madre, la Virgen María. La acepta la consagración total que ella ha hecho de su vida en honor de la redención, y le coloca un anillo esponsal en ese dedo de la mano, prometiéndole que su amistad será eterna y totalmente fiel. Desde ese día hasta su muerte, Catalina sentirá siempre en un dedo un anillo que nadie lo ve, pero que ella siente perfectamente. Jesucristo le ha pedido que se dedique a atender a los pobres y a tratar de convertir pecadores y dar buenos consejos a los que lo necesitan. Ella apenas va a cumplir sus 20 años, y desde ese día se dedica a buscar enfermos para atender pobres, para ayudar, y pecadores para convertir, y la gente para aconsejar. Jesús lo hizo una promesa admirable: cuida de mí y de mis intereses, y yo cuidaré de ti y de los tuyos. Y eso se cumplió ampliamente y admirablemente. Uno de los tormentos que más hicieron sufrir a esta santa fueron las tentaciones contra la pureza. El demonio le presentaba las escenas más infames y ella sentía un horror inmenso. Un día le dijo nuestro Señor: oh Cristo, ¿a dónde te fuiste cuando me asaltaba esos pensamientos tan terribles e impuros? Jesús le respondió: yo no me fui lejos, estaba dentro de tu corazón presenciando tus combates. Pero Señor, ¿cómo podía estar allí ante la presencia de tentaciones tan horrendas? Y Cristo le respondió: ¿qué sentías ante estas imaginaciones? ¿Gusto o asco? El acto más repugnante que imaginarse puedas. Pues ese asco que te lo daba yo, le dijo Jesús. Y ahora ya me has demostrado que si me amas de verdad, al rechazar tales tentaciones. Dios empezó a concederle a Catalina luces y sabiduría de todas especiales. Y por la calle pendiente que llevaba a la casa de la humilde santa empieza a desfilar señoras ricas, sacerdotes, obispos, senadores, estudiantes, doctores, obreros y muchas personas más que alegres van a consultarla a su casa. ¿A quién? A una pobre muchacha que apenas tenía 20 años, analfabeta, que en su casa ha tenido que dedicarse a cocinar, lavar, coser y hacer mandados, que no ha ido a la escuela ni ha leído libros algunos porque no sabe leer. Por eso es que Dios la ha concedido a Catalina el don del consejo, que consiste en saber dar soluciones oportunas para los problemas de la vida. Es un regalo del Espíritu Santo, y va creciendo inconteniblemente el número de sus amistades, el número de los que lo aceptan como madre espiritual, y ahora la gente la llama sencillamente mamá, y ella es todavía una humilde muchacha de barrio popular, pero ha hecho el enorme sacrificio de renunciar hacia los fuertísimos inclinaciones que tenía hacia la maternidad corporal, y Dios en cambio le ha concedido una fortísima maternidad espiritual. Es que
Cristo sigue cumpliendo aquellas promesas suyas. Quien renuncia a algo importante por amor a mí, recibirá 100 veces más. Catalina pasa días y semanas sin comer nada. Solamente se alimenta de la Santa Hostia que recibe por la mañana en la Santa Misa. Un director espiritual le ordena que tiene que comer algo. Una vez por orden suya, come una habas y todo el día la pasa vomitando hasta que no vomita la última haba. No podía volver a tener salud. Vivía únicamente con la Sagrada Comunión. Los padres dominicos le invitaban a la reunión o capítulos generales y así examina su vida y sus enseñanzas a darse cuenta de que se trata de un caso extraordinario de la vida espiritual y le concede el permiso para seguir enseñando y aconsejando. Le nombra como director espiritual a un verdadero santo, el beato Raimundo de Capua, que será después superior general de la comunidad, y escribirá más tarde todos los datos que sabemos hoy de esta gran santa. Para ella fue un verdadero regalo de Dios haberse encontrado con ese director espiritual tan santo, tan sabio y tan comprensible. Pero Raimundo Capua, aunque muchos años mayor que ella y con altos estudios, le consideraba siempre su verdadera mamá espiritual. Para ellos dos se cumplió la que dice las Sagradas Escrituras: hallar una buena amistad es mejor que encontrarse con un tesoro. Después de la comunión casi siempre quedaban en éxtasis. Mucha gente la vieron elevarse al suelo mientras hacía oración. El padre Raimundo decía que toda su ciencia teológica la había recibido directamente de Dios. Muchos enfermos recibieron la curación y al rezar Catalina por ellos, fue necesario conseguir 3 sacerdotes para confesar a los pecadores que iban a consultar a la santa, porque se convertían de manera admirable y deseaban hacer confesión de toda su vida. Y los pueblos a donde ella llegaba a hablarles a la gente, había que llegar muchos confesores porque todo el mundo quería confesarse. A un joven lo sentenciaron a muerte por haber hablado un poco fuerte contra los jefes políticos de la ciudad. Aquel hombre no aceptaba esa condena que le parecía injusta y no quería confesarse. Enviaron entonces a Catalina a hablarle: oiga, ¿cómo narra este caso? He ido a visitar al condenado a muerte y experimentó tal cambio y tal contrición que se confesó y comulgó fervorosamente. Me hizo prometerle que yo estaría cerca de él cuando lo llevara a la ejecución. Me decía: por favor, no me abandones porque tengo miedo de que me falte el valor suficiente en la última hora. Yo le decía: no tenga temor, que en la eternidad se va a encontrar con el amabilísimo Jesús, que es toda bondad y misericordia. Y él se llenó de entusiasmo y se preguntó: ¿cómo es posible que se sienta ahora tanta alegría? Y bendecía a Dios. Ya lo esperaba en el sitio de la ejecución y rezaba mucho por él a la Virgen María. Al verse en sonrisa, le sonrió y pidió que le dieran la señal de la cruz en la frente, y así lo hizo. Al doblar la cabeza para que lo cortaran, había repetido: Jesús, Jesús, y lo oía decir nuestro Señor. Esta alma se salvó no por los méritos de él, sino por la gran misericordia de Dios. Empieza su acción apostólica de Santa Catalina en el año 1371. El sumo pontífice vivía fuera de Roma, en Aviñón, Francia. Esto traía muchos males a la Iglesia Católica. Catalina empieza una cruzada o movimiento nacional para obtener que el Papa volviera a la ciudad de Roma. En 1374, el Papa empieza a escribirle a Catalina. Le ruega que rece mucho por él y por la Iglesia Católica. La santa escribe rogándole que vuelva a Roma. En 1375 se le graba la herida de Cristo. Estando rezando ante el crucifijo, ve salir unos rayos de luz de las 5 heridas de Jesús y se le forman a ella las heridas de las manos y los pies y el costado. La gente no lo ve, pero ella sí lo siente al vivo.
sus llagas. El Papa, por influencia de Catalina, vuelve a Roma. Esto alegra muchísimo a los cristianos y el sumo pontífice Gregorio IX le pide que vaya a ella también a Roma a colaborar con las tareas de favorecer a la gente y obtener que haya paz. En 1377, a los 30 años, aprende a leer. Hasta ese entonces toda su ciencia la había aprendido oyendo de Dios y escuchando sermones y clases de catecismo. Mi maestro ha sido el Espíritu Santo, decía. En 1378 redacta su primer libro, Los Diálogos. Va dictado 2 secretarios todo lo que Dios le va iluminando y debe de decir este libro. Los Diálogos se volvió muy famoso y ha hecho enorme bien por más de 6 siglos. San Antonio María Claret decía que él, cuando leía el libro de Santa Catalina, tenía que tener en la mano un pañuelo porque no hacía sino llorar de emoción. En 1379 habla ante todos los cardenales reunidos. Le dice que el mejor remedio para los males de la Iglesia Católica es que cada uno se esfuerce por ser santo. Recorre varias ciudades poniendo la paz entre los bandos que se combatían. La gente la consideraba una gran santa. Llega la peste de tifo negro y muere miles y miles de personas. Ella va de enfermo en enfermo, atendiendo día y noche a varios que consigue la curación. Ella misma cava las tumbas para los más necesitados y abandonados. Dicta 400 cartas dando consejos y tratando de convertir y obtener la paz donde había divisiones y peleas. Sus cartas son notables por la belleza de su estilo. Se cree una gran pecadora y llora mucho su arrepentimiento. Repite miles de veces aquella frase del Salmo 51. Oh Señor, crea en mí un corazón puro y no alejes de mí tu Santo Espíritu. Por petición del sumo pontífice se va a vivir a Roma, pasa horas y horas rezando en San Pedro. Mi más grande deseo es que la Iglesia Católica se vuelva santa, repetía. Oh Cristo, yo deseo amarte cada vez más y más y sufrir por todos. Si preguntan por qué he muerto, digan ofreció su vida por la Iglesia. En 1380, el 29 de abril, muere en Roma a la edad de 33 años y el Papa Pío II lo declara santa y el Papa Pablo VI lo declara doctora de la Iglesia. Santa Catalina de Siena intercede por nosotros. Esta es la Santa Mujer que tenemos hoy aquí. Que Dios nos mire con su presencia, Dios nos mire con su amor. Hermoso, porque desde su juventud Dios la tenía predestinada un camino hermoso de reparación de los daños de nosotros. El Señor esté con vosotros y con su Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz: el que crea en mí, no crea en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre que me envió me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé sus mandamientos, y yo sé que sus mandamientos es vida eterna. Así pues,
Lo que hablo lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues ¿qué tenemos, hermanos? Hoy el reflejo de la imagen y semejanza que Dios quiere que nosotros miremos mutuamente. Escucha cómo lo dice Jesús con voz fuerte. El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me envió. Y tú, Julia, tú, Castro, Gabriela, tú, Reina, Hilda, fuiste enviado por Dios. Y cuando eres enviado por Dios, tenemos que mirar a Dios, tratar a Dios, hablar con Dios, reflejar a Dios. Es muy importante que nosotros lleguemos algún día a ese grado, como decir, dar la mejor versión de nosotros. Oye, Padre, pero ¿por qué viene la gente a pedirme consejo? Porque ve algo de Dios. ¿Por qué me mira la gente con mucho respeto? Porque siente algo de Dios. ¿Por qué la gente cree en la palabra que yo le doy cuando les aconsejo? Porque están percibiendo a Dios. Por eso mismo Jesús dice, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me envió. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Luego entonces, tenemos que reflejar ese proyecto de la imagen y semejanza de Dios. Yo no he venido a condenar al mundo, porque yo vine a dar luz para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras, si no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, pero ya hay alguien que lo condenará. La palabra. ¿Por qué? Porque te estamos diciendo. Vamos a decir lo siguiente. Este es un chiquitín que tienes en casa. Es tu nieto, es tu hijo chiquitín. Que estás tú en la cocina y le dices, hijo, vete para allá porque la estufa está caliente y te puedes quemar. Hijo, vete a la sala. Y el hijo está constantemente a tu lado porque quiere estar contigo. Pero en un descuido, sin que tú te des cuenta, que el niño toca la estufa y hace su grito. Y mamá, con todo el apuro y la precisión, enseguida atiende a su hijo y le mira sus manitas y lo atiende con premura. Esa es la realidad. ¿Qué quiere decir? Ya se te dio la palabra. Se te dio la palabra, se te dio la enseñanza, se te dio el conocimiento, se te dio la gracia de la bendición. Y por eso el Señor te invita a abrir tu corazón. De tal forma y de tal manera que hoy en el Señor te está invitando a que nosotros vivamos su presencia santa y gloriosa. Feliz miércoles. Que se refleje Dios, que sintamos a Dios a través del trato y que vivamos con el Señor con su presencia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Bendiciones.